En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 10, 11, 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en nuestro espacio Dies Domini, en este cuarto domingo de la Pascua. Dos connotaciones importantes en este domingo. Celebramos el Domingo del Buen Pastor, y hoy también celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Que Dios conceda numerosas, fieles y santas vocaciones para tener pastores con el corazón de Jesús, el Buen Pastor. Permítanme que a la luz del Evangelio de hoy realice algunas reflexiones. Primero, el discurso de Jesús sobre el buen pastor es introducido con el fin de ofrecer algunos criterios para saber discernir quién es el líder, quién es el pastor que merece crédito. La parábola realiza una palabra que Jesús apenas había dicho a los fariseos: Yo he venido a este mundo para juzgar, para que aquellos que no ven, vean, y aquellos que ven se vuelvan ciegos. Juan 9. El discurso sobre el buen pastor presenta tres comparaciones ligadas entre sí por la imagen de las ovejas, que ofrecen criterios para discernir quién es el verdadero pastor. Veamos estas tres comparaciones. Primero, entrar por la puerta. Jesús distingue entre el pastor de las ovejas y quien lo asalta para robar. Lo que revela quién es el pastor es el hecho de que entra por la puerta. El salteador ingresa por cualquier otra parte. Segunda comparación. Yo soy la puerta. Entrar por la puerta significa obrar como Jesús, cuya preocupación mayor es la vida en abundancia de las ovejas. Aquello que revela al pastor es la defensa de la vida de las ovejas. Y tercera comparación. Yo soy el buen pastor. Jesús no es solo un pastor, es el buen pastor. Lo que revela quién es el buen pastor es el conocimiento recíproco entre la oveja y el pastor, y dar la vida por las ovejas. Segundo punto de reflexión. Nos podemos preguntar, ¿en qué modo la parábola del buen pastor quita la ceguera y abre los ojos de las personas? Recordemos que en ese tiempo la imagen del pastor era el símbolo del líder. No por el simple hecho que alguien se ocupe de las ovejas puede ser definido como pastor. Los mercenarios también lo hacen. Los fariseos eran líderes, pero no eran pastores. Según la parábola,
para discernir quién es pastor y quién es mercenario, es necesario atender a dos cosas. La primera, la conducta de las ovejas frente al pastor que las conduce para ver si reconocen su voz. Y segunda, la conducta del pastor ante las ovejas para ver si su interés es la vida de las ovejas y si es capaz de dar la vida por ellas. Miremos de cerca las diversas imágenes de las que Jesús se sirve para presentar de nosotros como el verdadero y el buen pastor. Tercer punto de reflexión. La primera imagen. El pastor entra por la puerta. Jesús comienza el discurso con la comparación de la puerta. Quien no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Quien entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Para entender esto, hay que recordar que en ese tiempo los pastores cuidaban al rebaño durante el día. En la noche, llevaban a las ovejas a un gran recinto comunitario protegido contra ladrones y lobos. Todos los pastores de la región llevaban allí sus rebaños. Un guardián se ocupaba de ellas durante la noche. Al día siguiente, muy por la mañana, llegaba el pastor, batía las manos sobre la puerta y el guardián abría. Las ovejas reconocían la voz de su pastor, se levantaban y salían detrás de él a pastar. Las ovejas de los otros pastores oían la voz, pero no se movían, pues era una voz desconocida. La oveja reconoce la voz de su pastor. De vez en cuando aparecía el peligro de un asalto. Para robar las ovejas, los ladrones no se presentaban ante el guardián de la puerta. Entraban por otro lado o destruían el recinto, que era hecho de piedra. Cuarto punto de reflexión. La segunda imagen. Explica qué significa entrar por la puerta. Jesús es la puerta. Los fariseos que escuchaban a Jesús no entendieron la comparación y por tanto Él les explicó: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores. ¿De quién o de quiénes habla Jesús con esta frase tan dura? Probablemente se refiere a los líderes religiosos que arrastraban a la gente detrás de ellos, pero que nunca respondían a sus esperanzas y expectativas. Les engañaban dejándolos peor que antes. No les interesaba el bien de la gente, sino su propio interés y bolsillo. Jesús dice que el criterio fundamental para discernir quién es el pastor y quién es el asaltante es la preocupación por la vida de las ovejas. Por eso pide a la gente que no sigan a quien se presente en calidad de pastor, pero no desea la vida de la gente. Aquí, bien vale recordar la frase del Señor: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quinto punto de reflexión. Tercera imagen. Explica qué significa he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y así, pues empieza el texto de esta cuarta semana. Sexto punto de reflexión. Jesús se presenta como buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Jesús cambia la comparación. Antes era la puerta de las ovejas, ahora es el pastor de las ovejas. Y no un pastor cualquiera, sino dice: yo soy el buen pastor. Esta imagen viene del Antiguo Testamento. Todos sabían quién era el pastor, cómo vivía y cómo trabajaba. Al decir que es buen pastor, Jesús se presenta como el que viene a cumplir las promesas de los profetas y a devolver la esperanza a la gente. Por eso insiste en dos cosas. Primero, la defensa de la vida de las ovejas, y el buen pastor da su vida por ellas. Y segundo, en la recíproca comprensión entre ovejas y pastor. El pastor conoce a sus ovejas y ellas conocen al pastor. Séptimo, Jesús delinea la conducta del mercenario, que no es pastor, y lo hace mirando desde fuera. No se percibe la diferencia entre mercenario y pastor.
Los dos se ocupan de las ovejas. Hoy muchos se ocupan de otras personas en hospitales, comunidades, asilos, colegios, servicios públicos, parroquias y un largo etcétera. Algunos cuidan de los otros por amor, otros lo hacen por un salario para sobrevivir. Y de aquí tenemos que decir, ¿a cuántos que cuidan a los demás como trabajo en verdad les interesa el bienestar pleno de quienes acompañan? Muchos tienen conducta de funcionarios, de asalariados y lo que es peor, de mercenarios. En el momento del peligro, ellos no se interesan porque las ovejas no son de ellos. Los niños, alumnos, vecinos, los fieles no son de ellos. Pero ¿qué tal si en vez de juzgar la conducta de los otros, nos ponemos delante de nuestra conciencia y nos preguntamos, ¿y yo, en mi relación con los demás, soy mercenario o pastor? Jesús no te condena por el que el trabajador tiene derecho a su salario, sino que pide que des un paso adelante y te conviertas en buen pastor. Octavo, Jesús se presenta como el buen pastor que conoce a sus ovejas. Y dos cosas caracterizan al buen pastor. La primera, que conoce a las ovejas y es conocido por ellas. Conocer no es cuestión de saber el nombre o el rostro de la persona, sino de relacionarse con ella por amistad y por afecto. Y segundo, dar la vida por las ovejas, estar dispuesto a sacrificarse por amor. Las ovejas sienten y perciben cuando una persona las defiende y las protege. Esto vale para todos, para los párrocos y para quienes tienen responsabilidad de cuidar a otras personas. Jesús dice que no solo el pastor reconoce a las ovejas, sino que también las ovejas deben reconocer al pastor. Aquel que conduce debe estar muy atento a la reacción de las ovejas para saber si obra como pastor u obra como mercenario. Noveno, Jesús define la meta a conseguir para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Mira al horizonte y dice que hay otras ovejas que no son de este rebaño y que aún no han escuchado su voz. Y cuando la oigan, se darán cuenta que es el pastor y lo seguirán. ¿Quién hará esto? ¿Cuándo sucederá? Nosotros, imitando en todo el comportamiento de Jesús, el buen pastor. Y por último, Jesús es el Padre. En los dos versículos finales, Jesús se abre y nos deja a entender algo que está en lo más profundo de su corazón, su relación con el Padre. Aquí se percibe la verdad de cuanto dice en otro momento: a ustedes ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, porque todo aquello que he escuchado a mi Padre se les he dado a conocer. Por eso Jesús para nosotros es un libro hermoso, pero un libro abierto. Que Dios nos bendiga y nos ayude a caminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.